Buenas tardes a todos los amables oyentes y televidentes de este canal Televisión Ciudadana. Estamos presentando el programa Palabras de Vida, auspiciado por las iglesias del Movimiento Misionero Mundial de la Zona 57. Hoy, por la gracia de Dios, nos encontramos dos pastores, el pastor Enrique y su servidor, Alexander Ortega, de la Iglesia del Diamante, y el hermano Enrique de la Iglesia de Santa Ana. Queremos bendecir las vidas a través de este programa, queremos orar por ustedes, queremos exponer también la palabra de Dios para que usted tenga un conocimiento más amplio de las Escrituras y del Señor. Por eso queremos presentarnos ante Dios a través de una oración para que desde ya el Señor tome el control de nuestras vidas y de ustedes, amables televidentes, que nos están sintonizando por este canal de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por Televisión Ciudadana en su programa Palabras de Vida. Dios les bendiga a todos los televidentes, los amigos que nos están mirando en esta hora, los hermanos también de todas las iglesias de esta obra del Movimiento Misionero Mundial, a la cual pertenecemos por la gracia y la misericordia de Dios. Dios les bendiga, es una gran bendición poder estar aquí, compartir la palabra del Señor, traer estos temas de interés, traer temas de edificación para los hogares, para la familia, hablar del Dios que es real, el Dios que es todopoderoso, el Dios que nos ayuda en todo, el único refugio que es nuestro Salvador y el Espíritu Santo. Es muy lindo hablar de nuestro Señor Jesucristo, es muy lindo hablar de la palabra, pero también queremos en esta hora hacer una oración al Dios del cielo para presentar este programa, porque es un programa de bendición. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Así que vamos a orar. Orar es hablar con Dios, amado televidente, orar es comunicarnos con el Señor. Y vamos a orar de una manera especial. La Biblia dice que el que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Vamos a orar y a pedirle a Dios que tome el control de este programa. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias por permitirnos estar en estas horas, Señor, Dios mío, y poder entrar al seno de cada hogar, a cada vida, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que tomes el control, que nos guíe, nos dirija, Señor. Sé que hay vidas necesitadas de una palabra, de una palabra de bendición. Sé que hay vidas necesitadas también, Señor, de que tú obres, Señor, que tú te glorifiques, Señor, que obres, Señor, en sanidades, en milagros, en portentos y en maravillas, Padre de la gloria. Te pido tu bendición en esta hora para cada vida, para cada hermano, para cada televidente, en el nombre de Jesús de Nazaret, y ponemos nuestras vidas en tus manos y esta palabra que va a ser de bendición para nosotros. Amén. Le recordamos a los amables televidentes que está en sintonía de su programa Palabras de Vida, auspiciado por la Zona 57 del Movimiento Misionero Mundial. Personalmente me encuentro pastoreando una iglesia, hermosa iglesia allí en el barrio El Diamante 2, que se encuentra ubicada en la avenida 89, número 22125. Lo invitamos para que se acerque a uno de nuestros cultos. El día martes tenemos culto de oración. El día jueves tenemos culto de enseñanza bíblica de 7 a 9. El día domingo tenemos enseñanza de escuela dominical de 8 a 11 de la mañana y un culto de poder y milagros y sanidades el día domingo a las 5 de la tarde. Quedan todos invitados. Recordemos, es en la avenida 89, número 22125, en el barrio El Diamante 2. También estamos en una de nuestras iglesias en el barrio de Santa Ana. La dirección es calle 16, número 3A17, media cuadra subiendo de la escuela de Santa Ana. Allí usted encuentra la iglesia, una iglesia que Dios nos ha puesto a trabajar por su gracia y por su misericordia, junto con mi esposa y una hermosa bebé. Estamos trabajando en este barrio, trabajando fuertemente, invitándoles también a todos los que están alrededor de este barrio: Escoflor, Villarreal del Sur, Villa Elena, todos estos barrios que están alrededor de Santa Ana. También invitar a todos los amigos para que puedan venir y reunirnos y poder alabar y bendecir el nombre del Señor. Los martes, como decía el pastorales, también tenemos culto de oración a las 7 de la noche. Los jueves 7 de la noche también tendremos un culto de enseñanza, de bendición también. Los sábados los jóvenes se están reuniendo a partir de las 6 de la tarde. Queremos extenderle esa invitación a todos los jóvenes que están en estos barrios para que se acerquen al Señor.
Y el domingo 9 de la mañana, un culto a las 9 de la mañana para toda la familia, escuela dominical, para los niños, para que usted traiga a sus hijos y puedan también impartirle y dejarlos que Dios le ministre a través de su palabra. Y a las 5 de la tarde tenemos ese precioso culto también de poder, de milagros. Dios se está moviendo de una manera poderosa y una manera muy especial. También les invitamos, si usted se encuentra en cualquier otro barrio que no mencionamos en nuestra invitación, pero usted dirá, esa iglesia del Movimiento Misionero Mundial, le recomendamos que asista a una de nuestras iglesias del Movimiento Misionero Mundial, donde estamos predicando la palabra, y más en estos tiempos, donde son tiempos difíciles, tiempos de confusión, donde usted se preguntará, bueno, ¿a cuál iglesia puedo ir? ¿En cuál me va a predicar la verdad? Bueno, le garantizamos por la misericordia de Dios, la gracia de Dios, que el Movimiento Misionero Mundial predicamos la sana doctrina, doctrinas bíblicas, doctrinas históricas, doctrinas de acuerdo a las Sagradas Escrituras, que le permiten a usted conocer al Señor Jesucristo como su Salvador, conocer a Dios y crecer en la gracia. Hermano Enrique, vamos a entrar en el tema de hoy, que es un tema muy importante, que está basado en el libro de Mateo capítulo 13, 23. El tema es clases de oidores del Evangelio, pero para eso vamos a hacer una lectura bíblica. Hermano Enrique, por favor, para que haga esa lectura bíblica en esta hora. Vamos a leer la palabra del Señor. Yo le invito a los televidentes que si usted tiene una Biblia en casa la pueda buscar también y pueda corroborar con nosotros esta palabra que vamos a leer en esta hora. En el Evangelio de San Mateo capítulo 13, versículo 23 dice la palabra del Señor, bendiciendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Este texto bíblico es tomado de la parábola del sembrador, y vamos a hablar de cuatro oidores, tipos de oidores. Decimos nosotros clases de oidores del Evangelio. Entonces, amado oyente, no se aparte de nuestra sintonía, esté muy atento, porque sabemos que Dios le va a bendecir en esta hora. Yo sé que usted ha sido bendecido con otros programas, pero sabemos que hoy no es la excepción, que usted busca a Dios y le halla, porque la Biblia es clara en decir que los que le buscan tempranamente le hallan, dice la Escritura: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y a través de la Escritura usted puede encontrar el conocimiento claro del Señor Jesucristo y va a tener una mejor comprensión. Y en esta hora, por la gracia del Señor y para la gloria de Dios, están su servidor, el hermano Alexander, y el hermano Enrique, que vamos a exponerle la palabra de Dios. Por lo pronto vamos a tener un segmento de anuncios de las diferentes iglesias y luego ya regresamos para que usted también reciba bendición en esta hora y usted se disponga, porque sabemos que Dios le va a tocar ahí donde usted se encuentra y Dios le va a responder a sus necesidades. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ven y juntos cantemos y escuchemos la palabra de Dios. Martes y jueves, 7 de la noche. Domingos, 8 de la mañana y 5 de la tarde. Una invitación de la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial del barrio Diamante 2.
El Señor Jesús, enseñando a las multitudes, dice la Escritura que Él se montó en una barca y desde esa barca les enseñó una parábola. La parábola es una enseñanza, hermano Enrique, que el Señor usa para ilustrar en la vida práctica. Son enseñanzas simples que el Señor tenía en aquel entonces, hermano Enrique, con respecto a las parábolas. Son maneras sencillas que el Señor utilizaba de acuerdo también pastor, a la vivencia de cada uno de ellos. Más de un discípulo trabajaba en lo secular, unos eran pescadores, otros prácticamente trabajaban en lo secular, otros eran publicanos, trabajaban en muchas formas y el Señor les hablaba específicamente a ellos para que entendiera la palabra. El Señor habla siempre, pastor, de una manera muy sencilla para que el hombre entienda. Él nunca complica las cosas, Él siempre nos habla, pero el hombre a veces no entiende. Eso dice la Escritura. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 1 que Dios, habiendo hablado a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días, dice el escritor de Hebreos, nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Y precisamente Jesús viene a este mundo porque Él es el Logos o la palabra de Dios. Y Él es el que Dios usa. Antiguamente Él usó a los profetas, pero en el tiempo de la gracia, que la gracia vino por medio del Señor Jesús, Dios habló a través de Jesús y vino a traer la palabra, simplemente para revelarles a los judíos primeramente lo que es el reino de los cielos, el único medio de salvación, el único medio para alcanzar la vida eterna. Y entre tantas enseñanzas que el Señor habló, Él habló acerca de la parábola del sembrador. Es una parábola muy bonita que se han hecho hasta dibujos animados, películas, etcétera. Pero queremos leer desde el libro de Mateo capítulo 13, del verso 1 al 8 para comprender y luego vamos a dar una explicación. Hermano Enrique, ¿me hace el favor? Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 13, dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y le ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga, dice la palabra. Qué hermosa esta parábola que el Señor les está diciendo a esta multitud de creyentes que estaban escuchando la palabra ahí a la orilla del mar. El Señor estaba montado en una barca, pero con su enseñanza el Señor trasladó la mente de todos los oyentes a un campo de agricultura, donde un sembrador toma su semillita y sale por el camino a sembrar. Y como lo explicó el Señor, explicó 4 tipos de terrenos. El primer terreno fue junto al camino donde cayó la semilla. El segundo fue en pedregales. El tercero fue entre espinos. Y el cuarto terreno fue en buena tierra. Esos son los 4 tipos o clases de oidores de la palabra de Dios que el Señor quiso enseñar a través de esta parábola. Y qué hermoso que el Señor da unas ilustraciones para traer unas enseñanzas tan sencillas, tan comprensibles de la palabra de Dios, que nos da una enseñanza a nosotros también como predicadores, para que nosotros también enseñemos la palabra de Dios, que tiene que ser comprendida y entendida por los oyentes. Amén, pastor. Así que dice la palabra que Él les habló a través de muchas parábolas, no solo de esta parábola, hay muchas parábolas de las cuales el Señor les habló. Tenemos la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, muchas parábolas para que el hombre entienda. Sabemos que el sembrador es nuestro Señor Jesucristo, pero cada uno de nosotros, pastor, somos sembrador de la palabra. Nosotros nos encargamos de sembrar la semilla. ¿Qué sucede? El sembrador, cualquier agricultor, y gracias a Dios por los agricultores, pastor, porque en Colombia gozamos de una riqueza de agricultura.
y gracias a Dios por esos hombres que prácticamente le ponen la espalda al sol, que se esfuerzan. No es fácil hacer ese trabajo, pero se esfuerzan, porque si no fuera por ellos, si Dios no los pusiera a hacer esa labor, nosotros no tendríamos alimentos en las ciudades, en este país. Pero gracias a Dios por esos agricultores, por esas vidas que se esfuerzan por traernos ese alimento aquí en la ciudad. Y hay que valorarlos, y hay que orar por ellos, hay que bendecirlos. Así que muchos de estos agricultores, ellos prácticamente tienen, como lo podemos decir, que ellos pueden escoger el terreno donde poder sembrar la semilla. Por ejemplo, hay terrenos donde no se puede sembrar el frijol. Hay terrenos, por ejemplo, donde no se puede hallar la caña dulce, pero hay otros terrenos que sí. En cambio, el sembrador, nuestro Señor Jesucristo, y nosotros que nos ilustra la palabra, que también somos sembradores, nosotros no podemos escoger el terreno, nosotros sí tenemos que lanzar la palabra a todo terreno y a todo oidor. Cuando lanzamos la palabra, que la Escritura dice, la está ilustrando aquí como una semilla. La semilla es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra de Dios produce un efecto en el oyente. Entonces vamos a entrar en el tema, hermano Enrique, y vamos a hablar sobre estos tipos de oidores de la palabra de Dios, porque nuestro objetivo es sembrar la palabra, predicar la palabra. Tal vez, amigo y amiga, usted dirá, ¿por qué ustedes predican tanto? ¿Por qué se la pasan hablando de la palabra de Dios? Porque ese es nuestro deber. El Señor Jesús, antes de irse para el cielo, le dijo a sus discípulos allá en ese monte, les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, haced discípulos en las naciones. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, predicando la palabra de Dios. La palabra que recibieron los apóstoles, la recibieron sus discípulos, y así sucesivamente ha sido pasada de generación en generación. Hoy tenemos este santo libro, que es un libro escrito por más de 40 autores en un promedio de 1600 años, con 66 libros. La iglesia que ha aprobado estos 66 libros, consideramos esta Biblia como la palabra de Dios. Pero su principal mensaje, amigo que me está escuchando, es el Señor Jesucristo, que fue anunciado desde el principio de la creación como el Mesías, el Salvador, y que fue manifestado allá en Jerusalén en el año 0, cuando empezó su ministerio, prácticamente en el año 30, porque él murió tres años y medio después de su ministerio. Esa es la palabra que nosotros predicamos, el evangelio eterno. Pero no todos creen al evangelio, porque habrán oyentes que nos están escuchando en estos momentos y pueden ser identificados en estos 4 tipos de oidores o clases de oidores del evangelio. Y eso es lo que nosotros queremos recalcar, que al usted identificarse, usted tome una actitud frente a la palabra de Dios y frente a Dios mismo. Con lo que acaba usted de decir, pastor, sabemos que la semilla es la palabra del Señor. Y esta palabra del Señor da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted quiere conocer más a Dios y quiere conocer acerca de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Hijo, de su Hijo amado Jesús de Nazaret, usted puede encontrarlo a través de la palabra. Pero dice la Biblia en el Evangelio de San Juan capítulo 20, versículo 31, pero estas palabras se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el objetivo del evangelio, amado amigo y hermano que nos están escuchando. Sencillamente que creamos que ese Jesús de Nazaret no era un simple hombre, como lo dicen algunos de algunas sectas, como los testigos de Jehová. No, Jesús era Dios encarnado, el Emanuel, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre, en Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Pero, hermano Enrique, hay algo muy importante que vamos a enfatizar, es que no todos reciben la palabra. Mire que cuando el Señor explica la parábola de los diferentes 4 tipos de terrenos, nos da una lección, cómo reacciona la gente frente a esta parábola. ¿Será que podemos leer el libro de Mateo 13, del verso 18 al 19, donde habla del primer oyente o clase de oidor de la palabra de Dios? Amén. Porque el mismo Señor Jesucristo, amados oyentes, explica
a la vez la parábola. En el versículo 18 dice, oí pues vosotros la parábola del sembrador. Versículo 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. En otro texto dice, viene Satanás y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Esta persona es consciente, oye la palabra, ¿sí? Pero no la entiende. Y como no la entiende, viene el enemigo y arrebata lo que fue sembrado. ¿Sabe que viene mucha gente a las iglesias, hermano Enrique, que vienen a las iglesias como visita? Se quedan como espectadores, se quedan mirando, se quedan analizando, pero no le abren el corazón al Señor. Sencillamente quieren es analizar con su razonamiento cómo funciona una iglesia, cómo cantan, y todo lo llevan al razonamiento. Cuando la Escritura dice que nosotros debemos recibir la palabra con espíritu de mansedumbre, no con un espíritu altivo, ni tampoco con un espíritu de filosofador. O sea, no, debemos es abrir el corazón a la palabra de Dios, que es la verdad de Dios, para que pueda entrar en nosotros y nosotros podamos creer a esa palabra. El problema de muchos es que le cierran el corazón desde un principio, y por eso el enemigo saca esa palabra y no la mantienen. Y el mismo Señor Jesucristo da la explicación aquí en el Evangelio de San Mateo, pastor. Dice la palabra que aquellos que oyen la palabra pero no la entienden es porque prácticamente han engrosado su corazón, le han cerrado su corazón al Señor. Y usted, como acaba de explicar, se ve muy continuamente las personas que no le dan ese lugar a la palabra del Señor, no quieren abrir su corazón. ¿Por qué? Porque les gusta vivir de una manera que ellos, a su manera, quieren vivir a su manera, quieren vivir a su gusto. Y como la palabra muchas veces es un poco fuerte, porque el mismo Pedro dijo, Señor, Dios mío, muchos, cuando él estuvo hablando acerca de la palabra, muchos le dijeron, Señor, dura es esta palabra. Pero entonces el Señor, en otras palabras, para hacerle más sencillo, dijo, bueno, si es dura, pues entonces no la quieren oír, no la quieren entender, pues entonces se pueden ir. Pero Pedro se levantó y le dijo, pero ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Es que precisamente la palabra de Dios es la revelación de Dios, donde Dios establece sus leyes, sus mandamientos. Y por supuesto, para algún amigo puede ser duro de que se hable contra el pecado que él está practicando. Pues la Biblia muestra qué es lo que Dios quiere para el hombre. Este es el manual de vida, la palabra de Dios. Y claro, es ofensivo para alguien que no quiere reconocer de que está mal, de que no quiere apartarse, y por eso le cierra el corazón, como el hermano lo estaba mencionando ahorita en Mateo capítulo 13, 15, dice que este pueblo ha engrosado su corazón y con sus oídos lo oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, no quieren entender. ¿Y por qué? Porque sencillamente tal vez en medio del mensaje o la predicación esa palabra tocó un área de su vida que le está afectando. Pero déjame decirle algo muy importante, amado amigo, que es el Señor, el Dios Todopoderoso, quien habla a través de nosotros, los vasos, los instrumentos, y que el Señor conoce su vida, que nosotros no conocemos su vida, y que si le hablamos la palabra y de pronto usted se ofendió, no es que nosotros hemos averiguado su vida, sino sencillamente que Dios, que escudriña la mente y prueba el corazón, sabe lo que usted hace. Pero lo que el Señor está haciendo es para ayudarlo, para cambiarlo, para que usted tenga una nueva vida, para que vuelva al estado original de la creación de Dios, para que usted sea como Jesús. Pero el problema es cuando nosotros le cerramos el corazón. Por eso las personas no creen a la palabra, no oyen el evangelio, porque no quieren cambiar y no quieren arrepentirse de ese pecado. Amén, pastor. Y yo también he encontrado algo cuando hemos estado, ustedes saben que muchas de las iglesias recibimos amigos, vidas que vienen por primera vez, y hay otros que ya llevan muchos años ahí y no entienden la palabra. También es por falta de disposición. No hay una disposición para oír la palabra, no hay una disposición, por eso no la entienden. Y por eso también hay mucha distracción en ellos. Ellos, mientras están oyendo la palabra, están pensando por allá en otras cosas. Están idos totalmente, pensando tal vez qué voy a hacerle mañana a mi esposo, sí, pero no están pendientes de lo que Dios les quiere hablar. Por eso a veces no entienden la palabra. Es necesario que usted, cuando se acerque al Señor o escuche la palabra de Dios,
no cierre el corazón, sino sencillamente esté abierto para que pueda entender. Y si tiene inquietudes, en el próximo segmento le vamos a decir qué debe hacer usted para entender la palabra de Dios. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ven y juntos cantemos y escuchemos la palabra de Dios. Martes y jueves, 7 de la noche. Domingos, 8 de la mañana y 5 de la tarde. Una invitación de la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial del barrio Diamante 2. En el anterior segmento estábamos hablando de que el primer tipo de oidor del evangelio es aquel que oye la palabra pero no la entiende, y el maligno viene y quita esa palabra, la arrebata, y por eso esa persona no es salva y no da fruto. ¿Y cuál es el problema? Que es que ellos vienen a la iglesia, vienen es con su entendimiento cerrado, su corazón cerrado, simplemente a analizar y visualizar, fiscalizar, pero no vienen a buscar del Señor. ¿Y por qué? Tienen muchas dudas y no prefieren que las dudas no sean aclaradas, y por eso se van. Pero si tiene alguna duda, nosotros tenemos una respuesta, porque la Biblia dice que el Señor les habló por parábolas, porque ellos viendo no quieren ver y oyendo no quieren oír, y por eso no entienden la palabra. Pero la Escritura nos enseña, hermano Enrique, qué hacer para entender la palabra de Dios. Amén, hay muchas maneras para entender la palabra de Dios. Primero, hay que disponer nuestro corazón, ponerle interés a la palabra del Señor. No dejar que nada nos distraiga para oír la palabra del Señor. Y también para eso estamos nosotros los servidores, porque usted, como nosotros también, una vez tuvimos incógnitas, preguntas, pero ahí estamos para nosotros poder, de alguna manera, poder traerle una respuesta a sus preguntas. Pero a veces no nos interesamos en las preguntas. Mire que aquí tenemos un pasaje en el libro de los Hechos, capítulo 8, donde habla de Felipe. Dice la palabra rápidamente que vino un ángel del Señor y le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia Jerusalén, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, dice la palabra, él estaba en ese lugar, en un carro, y el Espíritu de Dios le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Él ni sabía, no tenía ni la menor idea por qué el Espíritu Santo tal vez le está hablando de esa manera. Pero Felipe se acercó a este hombre y lo vio leyendo las Sagradas Escrituras.
Y Felipe se le acerca y le dice, ¿entiendes lo que lees? En ese momento estaba leyendo un pasaje bíblico que estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo allá en Isaías. Y él dijo, pero ¿cómo voy a entender si no tengo quien me explique? Por eso a veces no entendemos la palabra porque no recurrimos a alguien que nos explique esa bendición que Él tiene para nosotros. Y es importante, amigo, porque usted puede tener una Biblia en su casa, no importa qué tipo de Biblia tenga, pero usted no entiende la Escritura. Para eso nosotros en las iglesias, los pastores, estamos explicando en cada culto, en cada sermón, o inclusive en un tiempo de una cita previa, le explicamos a ustedes el contenido de la Biblia para que usted no esté confuso, para que usted crea lo que es el Señor Jesucristo, para que usted entienda cuál es el propósito de Dios, para que el enemigo no saque esa palabra y usted se aleje y nunca más quiera oír la palabra de Dios. Por lo contrario, es el único medio para que usted se acerque al Señor. Hermano Enrique, vamos a hablar el segundo tipo de terreno o clase de oidor. En este caso encontramos a la palabra que fue sembrada junto a los pedregales. Podemos leer Mateo capítulo 13, verso 20, por favor. Dice la palabra, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero el versículo 21 dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí nos habla la palabra que por lo menos esta matica la recibe, por lo menos recibe la palabra. Este terreno. Sí, y por lo menos nace, por lo menos un tallito, recibe la palabra en pedregales, pero dice que este fue el que siempre por lo menos recibe, oye la palabra, pero al momento la recibe con gozo, o sea, con mucha emoción. Y de verdad que hay muchas vidas y tenemos muchos creyentes, pastores en las iglesias que reciben la palabra, que se alegran de la palabra, que se gozan de la palabra y al momento la reciben con mucha emoción, con mucha alegría, ¿sí? Pero ¿qué resulta? Que pasan los días y luego uno se pregunta qué pasó con esta persona, con este hermano, con esta vida que al principio recibió la palabra con gozo, con emoción, y uno dice, Dios mío, en el momento uno llega a pensar, Dios está haciendo una obra en esta vida, ahora sí esta vida va a cambiar, ahora esta vida va a ser transformada porque recibió la palabra con gozo, pero al principio la recibe con emoción, pero dice, pero como no tiene raíz, o sea, no tiene profundidad, no tiene profundidad, entonces viene el sol, ¿sí? Y prácticamente marchita la matica, se seca la matica, se desaparece la matica. Y yo quiero decirle que el sol nos alumbra a todos, pastor. Claro, a todos somos afligidos, todos tenemos problemas. Cuando el Señor habla de que la semilla cayó en pedregales y que brotó, y como no tenía profundidad y el sol la quemó, entonces se marchitó. Entonces de la misma manera el Señor habla de que al venir la persecución o la aflicción por causa de la palabra, luego tropieza. Son cristianos que vienen por un tiempo a la iglesia, se gozan en los cultos y empiezan a echar ciertas raíces y ciertas ramitas y cierta evidencia de que son cristianos, se gozan y alaban a Dios. Es que mientras estemos en avivamiento, mientras haya bendición de Dios, mientras todo nos esté yendo bien, cualquiera alaba a Dios. Pero miremos lo que le pasó a Job. Cuando vino el sol de la prueba, Job que tenía raíces profundas, este no se marchitó, ni tampoco tropezó. Por lo contrario, dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Amado amigo, si usted de pronto asistió por un tiempo a la iglesia y se gozó con el Señor por un tiempo, pero cuando le vino la prueba, que se le levantó la familia, o le vino escasez económica, o enfermedad, o problemas familiares, y no volvió más a la iglesia, no le eche la culpa al Señor, no le eche, porque ese sol, como usted mismo lo dice, hermano, nos alumbra a todos, pero no todos nos descarriamos, no todos nos apartamos del Señor, por lo contrario, echamos profundidad. ¿Para qué? Para fortalecernos en Dios y que el sol no nos queme y no nos afecte. Sí, porque a todos nos vienen momentos difíciles, pastor, nos vienen tribulaciones, pero la Biblia dice porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos.
y es bíblico. Lo que pasa es que hay personas que piensan que tal vez no, en este camino del Evangelio no es un camino de pruebas, que todo es prosperidad, todo es bendición, que todo es fácil. No, aquí hay que luchar, hay que también orar, clamar, y también nos vienen momentos difíciles, como dice allá el libro de Cantares, Pastor, Cantar de los Cantares, morena soy Porque el sol me ha mirado. porque el sol me ha mirado. Pero nosotros podemos decir morenos, pero no quemados. no quemados, no achicharrados, porque el Señor nos ha ayudado y cada prueba que Dios nos da, cada prueba que enfrentamos, pues nos vamos cimentando más en el Señor, vamos teniendo fe y confianza, vamos creyendo en el poder de Dios, y eso es muy necesario nosotros los creyentes que atravesamos por esos momentos de desierto, por esos momentos de prueba, es necesario, pastor. Mire, cuando nosotros nos enfrentamos a las diferentes pruebas, podemos conocer a Dios en sus diferentes facetas. Si son pruebas económicas, si son pruebas financieras, créame que más nos metemos con el Señor y conocemos al Dios que todo lo provee. Jehová Jireh, Jehová proveerá. Y sabemos que la Escritura dice que Él suplirá todas las cosas que nos falten conforme a sus riquezas en gloria. Y entendemos por la palabra que los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Por eso, amigo que me está escuchando, no es motivo de que te apartes del Señor por alguna prueba económica o por cualquier clase de prueba. Por lo contrario, es un motivo para que usted se meta más con Dios y conozca más al Dios del cielo. Que ese sol de la prueba no te queme, ni te haga tropezar, ni te haga caer de la gracia del Señor. Sí, y uno en este camino del Evangelio no debe vivir de emociones. Partiendo de ese hecho, porque la recibe con gozo, ¿no? Sí, uno debe vivir emociones porque hay gente que vive de emociones. Todos son muy emocionalistas, en todo sentido de la palabra, en todas las áreas, en todo el sentido de la palabra, son muy emocionalistas y no viven a toda hora. Imagínense, yo he conocido personas que tienen problemas en el hogar, llegan y le dicen, pastor, no doy más con mi mujer, o la hermana se acerca a uno y dice, no doy más con ese hombre lo dejo, ese hombre no lo soporto más. Y al mes resulta que no, pastor, yo lo amo, pastor, yo lo quiero. Y al siguiente mes es lo mismo. Entonces son personas que de doble ánimo. De doble ánimo. Un día están arriba, un día están abajo, como dice la palabra, son como la onda del mar. Son inconstantes, amado hermano Enrique. Bueno, por causa del tiempo vamos a pasar a la tercera clase de oidor del Evangelio, porque ya hablamos de los que cayeron junto al camino, ya hablamos de los que cayeron en los pedregales, pero veamos otro tipo de oidor, que son los que fue sembrado entre espinos. Dice en el libro de Mateo capítulo 13, 22, hermano Enrique. Dice la palabra que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. También en el Evangelio de San Lucas, pastor, en el capítulo 8, versículo 14, agrega algo más. Dice que, porque el Señor habla de los espinos, y son prácticamente algunos factores que ahogan la palabra, son factores que ahogan la palabra, y estos factores son externos. Los primeros que vimos son factores internos, que tienen que ver las emociones con el corazón, ¿sí? También, junto al camino, tiene que ver con la dureza de corazón, que está por dentro del corazón. Pero aquí vienen prácticamente lo decimos, aspectos externos. Aspectos externos que ahogan la palabra. Que influyen en nosotros para que ahoguen la palabra, porque ese es el objetivo del diablo. El objetivo del diablo es que usted, amado amigo, no tenga la palabra de Dios ni como Biblia, ni que la lea en las noches, ni en el día, ni que vaya a la iglesia. Por eso el diablo de alguna manera hará lo imposible a través de las pruebas, de las tribulaciones, y en este caso de los espinos, que serían los afanes de la vida, hermano Enrique. Los afanes de la vida, que es algo, porque prácticamente uno a veces le pregunta a los hermanos, ¿y por qué no vino a culto? En los afanes. Ocupado, trabajando, estudiando. Y no, hermano, es que me presenta un problema, y en la semana siguiente otro problema, y la otra semana otro problema, en los afanes. Pero entonces agrega algo más. En el Evangelio de San Lucas habla de los placeres de la vida.
que también ahogan la que vida. también ahogan la palabra. Por un lado están los afanes de la vida y por otro lado están los placeres de la vida. Y también está en el engaño de la riqueza. Mire, hablemos algo muy importante, de los afanes de esta vida. Hay un pasaje que el Señor Jesús lo recalcó muy bonito y es con respecto a la importancia de oír la palabra, que Marta estaba afanada y turbada con muchas cosas, pero María había escogido la mejor parte y ella estaba sentada a los pies de Cristo oyendo la palabra. Nosotros no quiere decir de que no trabajamos, no estudiamos, no, nosotros estudiamos, trabajamos, yo estudié, trabajé y le serví al Señor. Lo que pasa es que debe uno organizarse en cuanto a las prioridades. ¿Qué es nuestra prioridad? Sabiendo que uno trabaja 8 horas diarias, después de esas 8 horas vaya a la iglesia, en vez de irse a verse un partido de fútbol, o en vez de irse al cine, o irse a un parque a perder tiempo, dedícale 2 horas al Señor viniendo a la iglesia. El problema de mucha gente es que pone como excusa el trabajo, las ocupaciones para no oír la palabra. Y por eso la poca palabra que yo escuchó, esos espinos la ahogaron y por eso no oyen la palabra de Dios. Y sucede con esta parte de la escritura donde habla de Marta, hermana de Lázaro. Sí, porque la palabra lo relata muy bien, que pues el Señor estaba ahí en su propia casa y María estaba muy atenta a la palabra del Señor, porque ella no podía dejar pasar ese momento tan hermoso y tan precioso de oír al Señor de primera mano. Ahí María a los pies del Señor oyendo la palabra. Y al mismo tiempo se escucha una voz, como una voz de angustia, una voz como afligida, una voz de afán de Marta, donde el Señor le dice: Señor, ¿no tienes cuidado de mí? ¿No tienes cuidado de mí, Señor? Que María no me ayuda. Que María no me ayuda. Yo estoy aquí haciendo el almuerzo, estoy aquí ocupada, estoy haciendo los quehaceres. ¿Y por qué? Mira, María. Y el Señor, es donde se oye la voz del Señor que le dice: Marta, Marta, Marta. En otras palabras, Marta, estás afanada, estás y turbada. Y hay mucho creyente turbado y afanado prácticamente en los afanes, valga la redundancia, de los afanes de esta vida. Y por eso pierden la fe. Déjame decirle, amado hermano, que usted de pronto está pasando por una situación similar. Organice su tiempo, dele prioridad a Dios. No salga antes de ir al trabajo a estudiar sin haber orado, sin haber leído la palabra. Y cuando salga, enfócase, váyase a la iglesia. La Biblia dice: yo me alegré con los que me dijeron, a la casa de Jehová iremos, porque es mejor un día en tus atrios que andar por fuera de ellos. Por eso, amado, no apague la palabra de Dios, no sea que se convierta en esa tierra de espinas y se convierta en ese tipo de oidor del evangelio. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ven y juntos cantemos y escuchemos la palabra de Dios. Martes y jueves, 7 de la noche. Domingos, 8 de la mañana y 5 de la tarde. Una invitación de la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial del barrio Diamante 2.
hablando de diferentes tipos de oidores o clases de oidores del Evangelio. O sea, cuando una persona oye el Evangelio, tiene diferentes reacciones, y el Señor Jesús las ilustró en esta hermosa parábola del sembrador. Empezando por los que estaban junto al camino, los otros que eran los que estaban en los pedregales, que ahogan, que no tienen profundidad, y el tercer clase de oidor son los que se comportan como la semilla que fue sembrada entre espinos, que ahogan la palabra, y estábamos hablando que la ahogan por causa de los afanes de la vida, pero también hay otros puntos por qué ahogan la palabra que el libro de Lucas dice. El Evangelio de San Lucas capítulo 8 versículo 14 habla también de otros dos aspectos que influyen para que esta matica no pueda crecer, esta no pueda germinar, no pueda dar fruto. Dice la palabra del Señor: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Hablemos un poco, pastor, acerca de el engaño de las riquezas. Hay muchos cristianos y hay muchas personas hoy en día, porque una cosa lleva a la otra. Los afanes de la vida, muchos viven afanados también es por las riquezas. Sí, exactamente, porque entramos en una sociedad donde los medios de comunicación le transmiten el mensaje de que para ser feliz en esta vida hay que tener dinero, hay que tener bienes y cosas materiales, cuando el Señor dijo en el libro de Lucas 12 que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. O sea, la felicidad, el éxito del hombre no consiste en eso, más bien consiste en cuánto usted atesora en el reino de los cielos, cuánto usted tenga en el reino de los cielos. La Biblia dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas, como es el vestido, el alimento, el techo, eso será añadido. Pero hay hermanos dentro de las iglesias que tienen un afán por enriquecerse, por tener dinero, para ser más importante y tener fama, y descuidan su salvación, descuidan esa palabra, y pueden estar viniendo a la iglesia, pero sus vidas espirituales están apagadas. Esa palabra está ahogada, no está viva en ellos. Por el engaño de la riqueza, porque todo el mundo hoy día que piensa que todo es plata, que todo es dinero, ¿sí? Y si no tienen algo en el bolsillo se afanan, se entristecen, eso los deprimen. Entonces, vivimos en una sociedad bastante consumidora, pastor, y entonces los medios de comunicación también nos generan eso para que todos vayamos, y es un virus prácticamente donde todos queramos gastar o consumir mucho dinero. Y el que no tiene, pues se siente afligido, se siente triste, frustrado, frustrado, que no tengo y que qué hago, y que un poco de situaciones difíciles. Pero la verdad es que no todo en la vida es dinero, pastor, no todo en la vida es dinero, plata, ¿no? O placer, para conectar el tercer factor por el cual la palabra de Dios es ahogada. Porque algunos, los que tienen, utilizan ese dinero simplemente es para estarse divirtiendo, para estar viajando, estando en paseos. Y bueno, todo no es que esté mal. No es que esté mal, porque todo tiene su tiempo. Lo que pasa es que hay que reorganizar las prioridades. Primeramente Dios, segundo mi familia, y tercero lo demás. Sí, entonces organice las prioridades. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, y verá que la palabra de Dios no se marchita, no se ahoga. Ahora, es importante trabajar, es importante hacer cosas en la vida, pero no hay que permitir de que la palabra de Dios se ahogue. Pasemos al último punto, hermano Enrique, que es la palabra que fue sembrada en buena tierra, en el verso 23 de Mateo capítulo 13. Dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto, y produce al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1. Y nosotros aspiramos a caer en buena tierra, a hacer de esos terrenos de buena tierra, pastor, porque de verdad somos de aquellos de que aprendemos también a que lo que hemos recibido, eso se empiece a manifestar en nosotros. Y usted lo hablábamos ahorita acerca del tema, acerca de que el primer fruto es la santificación. Sí, el que recibe la palabra, cae en buena tierra, se refiere a las personas que llegan a la iglesia con un corazón humilde, muy contrario a los de junto al camino, sino que le abren el corazón a la palabra y la reciben. Eso no quiere decir de que tenga una fe ciega, no,
sino que reciben la palabra y no cae como cayó en pedregales, que la recibe con gozo, pero luego después de que vienen las aflicciones o la persecución, se ahoga esa palabra, se acaba. No, esta persona recibe la palabra y esa palabra le va a causar problemas, pero eso no va a ser causa para él descarriarse. Por lo contrario, el que está en buena tierra se humilla delante de Dios ante los problemas, ante las aflicciones y busca de Dios. Es más, ante las riquezas, ante el trabajo. Al contrario, eso no le afecta. ¿Por qué? Porque su corazón no está en las riquezas, su corazón no está en las cosas de este mundo, sino por lo contrario, está en el Señor, que aunque Dios lo bendiga, lo prospere, busca siempre de Dios. Sí, ninguna de estas cosas, como los afanes de esta vida, como el engaño de la riqueza, como los placeres de la vida, prácticamente no hacen mella en él, porque él sabe refugiarse, él sabe descansar en el Señor. Tiene firmeza, tiene estabilidad espiritual, sabe en quién ha creído. Y eso es muy importante cuando uno sabe en quién hemos creído, que tenemos un Dios que nos ayuda, tenemos un Dios que nos bendice, tenemos un Dios que nos guía, nos dirige en todo. Y eso es lo que Dios quiere para todos nosotros, que mantengamos una firmeza, que demos fruto, que esa palabra que fue sembrada en nosotros pues quede, y no que lleguen los afanes de la vida y hasta ahí termine todo. Por eso, amado oyente, usted que ha escuchado este programa hoy, que Dios lo ha bendecido a través de palabras de vida, queremos hacer una oración para que usted se convierta en ese terreno de buena tierra, que usted reciba esta palabra y que usted, en vez de alejarse del Señor por causa de la aflicción, de las persecuciones, en vez de que la palabra lo ahogue como los espinos o que el sol la queme, yo le invito a que usted se acerque al Señor, para que usted busque de Dios. Y vamos a hacer una oración, hermano Enrique, para terminar, y Dios bendiga a los amados oyentes. Amén. Y hermanos. Para terminar, porque puede ser que los afanes de la vida, el engaño de la riqueza y muchas cosas por esa índole pueden estar afectando su vida espiritual y usted puede estar desanimado, debilitado. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos, Señor. Mira aquellas vidas, Señor, que en estos momentos están pasando por momentos difíciles espirituales, por aquellos creyentes que un día escucharon la palabra, Señor, pero tal vez se alejaron por algunas circunstancias, se apartaron. Te pido que les ayude, les fortalezca, Señor, y les levante, y que ellos puedan dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, amados televidentes, por habernos acompañado en su programa Palabras de Vida. Lo esperamos en el siguiente programa y que Dios les bendiga. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ven y juntos cantemos y escuchemos la palabra de Dios. Martes y jueves, 7 de la noche. Domingos, 8 de la mañana y 5 de la tarde. Una invitación de la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial del barrio Diamante 2.